id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Vamos a continuar con la formación, con la instrucción que Dios nos está entregando para este nuevo mover, estas instrucciones que el Señor nos está dando para que entremos en la voluntad de Dios, en la enseñanza, en lo que Dios está buscando con nosotros, sus ungidos, sus siervos, para que nosotros nos preparemos para lo que Dios trae y para lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Estamos hablando y estamos desarrollando el tema que nos dio el pastor hace como 3 meses, donde él viene o donde él enseñó acerca de lo que es el misterio de la fe. Y estamos corrigiendo de pronto formas y maneras como nosotros creíamos que la fe se manifestaba, que la fe se daba porque yo hacía esto o porque quería esto. Y resulta que la palabra de Dios me está enseñando otro tipo de cosas. Entonces es importante tomar estos nuevos conceptos y saber que la fe no depende de lo que usted recibe, sino de lo que usted da. ¿Ya? Usted le da tiempo al Señor, usted le dedica tiempo al Señor, Dios le ha dado un ministerio, usted lo desarrolla y en eso consiste la fe. Así como la palabra de Dios dice que el que trabaja la tierra, la siembra y espera que dé su fruto, pues eso mismo es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Ahora, hoy vamos a aprender algo que nos va a seguir, digamos, como metiéndonos o introduciéndonos en el mover de la fe. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos personas enriquecidas, prosperadas, no solamente en la parte financiera, sino en la parte espiritual. Porque, como dice el Señor, ¿para qué usted está pidiendo tanta plata si al final nos vamos a morir y se va a quedar el que menos se imagina uno? Es el que viene a disfrutar de todo su esfuerzo, su trabajo, su tesón. Y es lo que el Señor nos está enseñando. Lo que estamos aprendiendo es para que esa fe suya, que significa ¿qué? Fidelidad. ¿Y qué más consiste? ¿Y qué más dice? Firmeza. Entonces, no solamente es el que usted crea, sino que usted sea fiel, que usted sea firme en las cosas de Dios. En lo que usted quiere ser fiel, en lo que nosotros queremos ser firmes, es lo que tenemos que practicar. Si nosotros no practicamos la palabra de Dios, no vamos a obtener lo que usted está buscando. Usted no se va a hacer diestro, usted no va a hacer, digamos, lo que Dios quiere con nosotros cuando practicamos la palabra de Dios. Por eso, en el área en que usted se quiera mover, en el área que usted quiera ser diestro, en eso que usted se tiene que mover. Si en el caso mío, que yo le estoy diciendo al Señor que quiero manejarme o quiero moverme en el ministerio, en el don de sanidades, pues yo tengo que practicar y eso es lo que estoy haciendo. Estoy yendo a orar por los enfermos, estoy yendo a orar por las personas que tienen dolencia en su corazón y Dios está haciendo la obra. Porque ese es el ministerio, eso es la dirección que yo le pedí al Señor. Ya el resto, las añadiduras, eso ya depende de Dios, ya depende del Señor, porque el Señor dice en su palabra que el que le trabaja a Él es el que paga y dice que su trabajo y la obra de suya en el Señor no será en vano. Entonces, dependiendo de lo que usted se quiera mover, usted tiene que practicar, pero no espere que porque usted lo hace una vez, 2 veces, 3 veces, de una vez todas las cosas se van a dar. Así no es. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy fáciles de desanimarnos. Nosotros muy fáciles perdemos la fe.
Muy fáciles nosotros somos infieles al Señor. Se nos presenta una situación y nos dejamos aquí al Señor y nos vamos nosotros a lo que está buscando mi carne o lo que está buscando mi parte humana. Ahora, vamos a analizar mi fe que mueve montañas y vamos a analizar qué es lo que quiere decir esto. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? ¿O qué fue lo que le quiso decir el Señor Jesús a sus discípulos cuando les estaba hablando acerca de mover las montañas? ¿Y a qué es lo que el Señor está haciendo referencia para que nosotros entremos en ese mover? Sí es cierto que Dios nos quiere dar todo lo que usted quiere, pero hay unos parámetros. Hay unas reglas, hay unas normas que el Señor Jesús pone para poder dar a usted todo lo que usted quiere. ¿Ya? Entonces, cuando veamos ese tipo de cosas, cuando analicemos, entonces nosotros vamos a decir, uy, estoy errado en esto, estoy equivocado en esto, por eso no recibo lo que estoy pidiendo, por eso yo creo que sí, yo creo. O sea, hay una cantidad de situaciones en la vida de nosotros que tenemos que entrar a corregir. ¿Para qué? Para que usted obtenga lo que Jesús dice. Porque Jesús dice que todo lo que pidiéramos será hecho. Y Él no está diciendo algunas cosas, está diciendo todo. En el área espiritual, en el área almática, en el área de su cuerpo y también si quiere riqueza, si quiere, bueno, lo que usted quiera, pero siempre ese querer suyo que se ajuste a la voluntad de Dios. Porque si nosotros pedimos solamente para nuestros deleites, quédese sentado y no sea que le salga la vena varice, porque Dios no se lo va a dar. Hasta cuando no cambiemos la actitud de mi corazón con respecto al cumplimiento de cada uno de nosotros en la palabra de Dios. Yo quiero invitarle a que continuemos con lo que habíamos dejado el domingo. Marcos 11, versículo 23. Ya nosotros habíamos hablado con respecto a la primera parte, que es el 22, que dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe de Dios. No es la palabra en, porque nosotros no podemos decir que tenemos fe en Dios, porque nosotros somos infieles. Y en significa pertenencia, en significa dentro, y nosotros a duras penas estamos tratando de aruñarle por ahí las uñas al Señor de los pies para poder caminar dentro de lo que Él está diciendo. Por eso es importante conocer la forma y la verdadera manera como está escrita la palabra de Dios. Fíjense que ahorita hablábamos con Miriam y decía que en la palabra de Dios nosotros encontramos artículos, conjunciones, preposiciones, y eso no existe en el hebreo. Por eso a veces como que quedamos un poco locos, porque lo que hizo los que tradujeron la Biblia, le colocaron este tipo de las, contra todo ese tipo, y eso nos ha llevado un poquito a la confusión. Pero cuando nosotros vamos al origen, pues vamos a entender un poquito y es menos complicada la cosa. Pero ahí vamos lentamente, vamos nosotros como trabajando para entrar en ese proceso que Dios tiene con nosotros. Marcos 11, 23, dice así la palabra del Señor. Hoy copien ahí en su Biblia, copien la palabra de Dios, corrijan algunas cosas, o ahí sobre eso copie para que usted sepa en algún momento, cuando usted vuelva a leer la palabra del Señor, usted encuentre el verdadero significado de las cosas. Dice así la palabra del Señor. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, dígame bien, dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, ¿de qué depende que Dios me bendiga? De lo que yo hablo, de lo que yo expreso, de lo que yo digo las cosas. No es simplemente decirlas por decir, porque recuerda lo que yo les enseñaba a usted, que el Señor me decía que es importante saber la combinación de las palabras. Es necesario combinar la palabra de fe
con la acción que va a ser la palabra para la cual nosotros la vamos a enviar. Dice, de cierto os digo. Ahora, quiero de pronto recordar o hacer un poquito lo que dice el 22. Dice, tener fe de Dios. Yo les decía que en el lenguaje hebreo significa, o lo que el Señor les estaba diciendo a los discípulos en la traducción de la Biblia interlineal del griego al español, la verdadera traducción es que está diciendo, oiga, escucha hermano, estén teniendo la confianza de Dios. Esa es la verdadera traducción. Y la Reina Valera me dice, tened fe en Dios. Y aquí lo que el Señor nos está hablando, o lo que la Biblia me está diciendo, dice, estén. Esta palabra estén es una conjugación. ¿De qué? De otra palabra que significa constancia, permanencia. Si nosotros constantemente no estamos practicando esa palabra, eso que yo quiero ser diestro, eso que yo quiero recibir, eso en lo que yo quiero permanecer, entonces las cosas no se van a dar. Por eso dice que el Señor le está diciendo, estén, permanezcan, sean constantes en lo que estamos buscando. Hoy en día, por ejemplo, si usted dice, no voy a vender hoy empanadas, y mañana no, y pasado mañana tampoco, pero entonces no. O si usted cogió un negocio, usted tiene que ser constante en lo que usted está buscando. Usted tiene que ser constante en lo que usted está haciendo. Porque hoy yo no puedo decir una cosa y mañana otra y mañana otra. ¿Por qué? Porque seremos de todito y al final no somos nada. Entonces nosotros tenemos que definir el lineamiento hacia donde nosotros queremos estar. Y cuando nosotros nos definimos, entonces tenemos que buscar a Dios, que Él me diga la forma, la manera, de cómo yo buscar esa permanencia, de cómo yo crear esas necesidades en la gente para que yo pueda seguir adelante con el negocio o adelante con mi búsqueda con Dios o este tipo de situaciones que cada uno de nosotros sabemos hacia dónde nos queremos dirigir. ¿Listo? Entonces, fíjense que dice teniendo. La palabra teniendo hace referencia al tener, hace referencia al mantenerse. Vuelvo y le repito, si nosotros hemos sido llamados por el Señor para realizar una tarea, debemos de mantenernos dentro del ministerio. Debemos de buscar siempre la forma y la manera de cómo sostenernos dentro de las cosas de Dios. Si usted hoy buscó y mañana no, y pasado mañana sí, o sea, es algo que es inconstante, que nosotros no tenemos un lineamiento. Y cuando no hay esa constancia, pues Dios también nos deja ahí quieticos hasta que nosotros realmente busquemos esa dirección, ¿ya? Si yo que recibí al Señor cuando tenía 28 años, que estaba en la plena juventud, y podía pensar, ay, pero el baile, ay, pero no, yo recibí al Señor y yo me metí con Dios y aquí llevo 32 años con Él, ¿ya? Entonces son decisiones que nosotros tenemos que tomar con respecto a algo que usted está buscando con Dios. Primero sea la situación con Dios. ¿Por qué con el Señor? Porque resulta que Dios es el dueño de todo. Que Dios es el que dirige mis pasos, que Dios es el que abre caminos, que Dios es el que obra, que Él es el dueño del oro, que Él es el dueño de la plata, que Él es el que me dice, como yo digo, dónde pone las garzas, ¿ya? Entonces, si yo no me direcciono con Dios, y yo no me meto con el Señor, y no soy constante con lo que yo quiero, que el Señor me bendiga, pues simplemente vamos a estar siendo fluctuantes. Vamos a estar como la montaña rusa, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, y al final vamos a terminar cansados, agotados, deprimidos, y vamos a terminar siempre fuera del camino del Señor. Y eso no es lo que quiere el Señor. Ahora, dice confianza. Recuerde que la palabra confianza, o seguramente usted va a encontrar ahí la palabra fe, pero la verdadera palabra es confianza o firmeza. Por eso nuestro caminar con el Señor debe ser firme. Nuestro caminar con el Señor debe ser en la confianza que cada uno de nosotros tenemos para con Dios,
y la confianza que Dios colocó en nosotros con lo que Él nos ha entregado. Bien, ahora, dice, ahí hay una palabra que une, dice es de, indica la persona o la cosa que posee el nombre al que me complementa. A mí, ¿quién me complementa mi confianza? Dios. Yo busco la palabra, acciono, le digo al Señor y Dios es el que me abre la puerta. Dios es el que termina mi proceso. Yo hago lo que a mí me corresponde, tocar, buscar, enviar, hacer, y Dios es el que dice, ¿le abro o no le abro la puerta? Porque Dios es el que va a terminar mi proceso, ¿ya? Dios es el que me va a direccionar a mí para que usted y yo seamos hombres y mujeres ¿de qué? De fe, de confianza, de que usted vaya y haga las cosas y usted dice, no, yo voy y yo sé que el Señor siempre me oye, pero para que el Señor siempre nos oiga, vuelvo y le repito, hay una serie de procesos en la cual nosotros tenemos que caminar. Y si no lo hacemos, pues vamos a estar aquí, nos chocamos allá, volvemos otra vez con lo mismo y vamos a terminar desanimados en el caminar con el Señor. ¿Ya? Con el Señor es constante. Y entre más aflicciones tenga usted, mayor será la bendición. Entre más dificultades, mejor le va usted con Dios. O sea, olvídese lo que nos enseñaron, que la vida con Cristo es un lecho de rosas. Y eso no es así. Porque el Señor dice que muchas son las aflicciones de ¿quién? De aquel que guarda su palabra. Porque vamos a encontrar siempre los tropezones, vamos a encontrar la serpiente, vamos a encontrar el escorpión, vamos a encontrar aquellas cosas que me van a impedir seguirle siendo fiel al Señor. Pero por encima de todo eso yo tengo que permanecer, yo tengo que ser constante, yo tengo que mantenerme firme en esa decisión. O cuando nosotros nos casamos y mañana dijimos, ya no quiero vivir con usted. No, a usted le tocó, mijito, porque usted tomó la decisión, ¿cierto? Usted tomó la decisión de casarse con esa persona, usted tomó la decisión de darle un techo, usted tomó la decisión de darle de comer, usted la sacó de la casa, de su familia. ¿Por qué? Porque usted quería hacerse cargo de esa mujer, ¿cierto? Entonces ya después no puede decir se la devuelvo, no, porque usted ya la usó. Ay, ahí sí, entonces devuélvamela como usted la recogió de su casa. Entonces aquí es lo mismo con el Señor. Ahora, dice, fíjense que aquí ya en el 22 dice la palabra, dice, porque de cierto os digo. Fíjense que en esta frase que está diciéndole el Señor a sus discípulos, le está dando una promesa, le está dando una seguridad. ¿A quién? A los discípulos. Por eso Él dice, os digo, o sea, Él le está diciendo a sus discípulos que la palabra que sale de la boca de Él es una promesa. Que la palabra que sale de Él es una seguridad en cuanto a Él, en cuanto a nuestro proceso y en nuestro caminar con el Señor. Dice que cualquier persona, dice que cualquiera que hace referencia, sea hombre o sea mujer, sea niño o sea joven, cualquiera, dice el Señor, cualquiera que dijere. Dice a esta persona que habla, cuando usted hable, cuando usted y yo expresemos algo que buscamos de Dios, debe hacerlo con la confianza de Dios. Recuerde lo que Cristian nos habló, vuelvo y se lo repito, lo que nos habló en un ayuno, que Dios confía en nosotros. Y por eso nos ha entregado una esposa, un esposo, un hijo, una empresa, una institución. Dios confió en nosotros. Y como tal, nosotros debemos de buscar esa confianza en el Señor y decirle cómo manejo yo esto, cómo trabajo yo esto. Si no, miremos lo que nos enseña la Biblia cuando el rey David en su corazón le nació construir un templo al Señor. Porque él estaba, dice la Escritura, que él estaba en la parte alta de su casa y él vio que el Señor estaba entre cortinas y cueros.
Y él que dice, no me parece que yo viva bien y que el Señor viva allá afuera en medio de cortinas y cueros. Entonces yo le voy a hacer un templo. Y por eso la palabra de Dios dice que él empezó a ¿qué? A guardar oro, plata, madera, no sé qué, y todo, dice que todo lo que él tenía lo dio para el templo, para que se edificara el templo. Cuando él quiso edificar el templo, vino el profeta y le dijo que él no lo podía hacer porque la obra y las manos de él no estaban limpias. Entonces, lo que me llamaba la atención esta mañana que estaba leyendo Segunda de Crónicas, y yo decía, nosotros estamos llamados es a quemar incienso, o sea, no a ese que hay en la iglesia ya tradicional, no, porque el incienso en la palabra de Dios hace referencia a ¿qué? A la oración. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a orar, venimos a cantar. Cuando usted ora, cuando usted canta, usted está quemando incienso en la casa de Dios. Cuando venimos acá, pero cuando usted está en su casa, dice el Señor, enciérrese y usted queme incienso. Es decir, ore al Señor, ore en lo secreto, haga su oración, cante, no interesa si tenemos bonita voz o no. Lo que Dios quiere es que nosotros le oremos al Señor. Eso es lo que la Biblia llama el quemar incienso. Porque Salomón ¿qué dice? ¿Acaso Dios quiere que le edifiquemos una casa? Que ¿quién puede contener la presencia de Dios? Ni el cielo, ni los cielos, ni los tres cielos pueden contener la grandeza y la majestad de Dios. Pero nosotros, dice él, somos nosotros los que estamos llamados simplemente a quemar incienso, a orar, a buscar de Dios, porque a través de la oración, a través de nuestra relación con Dios, es como Dios me va a decir a mí cómo yo debo hacer las cosas, de qué manera yo debo hacer las cosas para agradarle a Dios y también para beneficiarme a mí. Pero es Dios, hermanos, si nosotros no oramos. Pero si usted y yo vamos a la presencia de Dios solamente a buscar que Dios me dé dinero, que Dios me dé esto, hasta cuando mi corazón no cambie la actitud de esa situación, las cosas no van a cambiar. Dios le va a dar a usted ahí a cuentagotas, pero no lo que Dios quiere. Cuando mi corazón cambie la actitud de la posición que tenemos nosotros con respecto a los bienes, entonces ya las cosas nos van a salir de otra manera. Dice el Señor, dice, de cualquier persona que habla con confianza de Dios. O sea, ¿por qué Dios me dio su confianza? Para que cuando yo tenga dificultades, cuando yo tenga necesidades, cuando yo esté viviendo una situación dura y difícil, dice, yo tengo que buscar que Dios actúe sobre mi necesidad. Para eso es la oración, para eso es mi búsqueda con el Señor. Por eso el Señor dice cualquier persona que dijere a este monte, porque la palabra monte en la Biblia es una simbología de dificultades, es una simbología de situaciones duras y difíciles por las que cualquier persona puede pasar. Ahora, yo tengo que ir a decirle al Señor de qué manera y de qué forma le tengo que yo decir a esa dificultad. ¿Qué le tengo que decir? ¿Qué tengo que decir a esa dificultad, a esa situación, a esa enfermedad, a esa circunstancia? ¿Yo qué tengo que decirle? Porque es que las cosas están es en el hablar. Las cosas con Dios están es en el decir, en el qué tengo que decir y cómo tengo que decirlo. ¿Para qué? Para que esa dificultad, para que esa enfermedad, para que esa situación se vaya. Y Dios es el que me va a dar a mí la palabra, Dios es el que me va a decir cómo lo hago. Por eso el Señor Jesús decía, yo no hablo por mi propia cuenta, yo no hago lo que yo quiera, es mi Padre el que me da la opción, es mi Padre el que me da la palabra, es mi Padre el que me dice qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, a la hora que lo tengo que hacer. Porque el Padre es el que es el hacedor de todas las cosas. Porque el Padre es el dueño de todo lo creado. Y Él es el que conoce cuál es el plan, cuál es el propósito y cuál es el objetivo que tiene con usted.
¿De qué manera usted y yo vamos a funcionar dentro del cuerpo de Cristo Jesús? Por eso yo no puedo creer que bajo mi propio conocimiento, bajo mi propio caminar, bajo mi propia forma de ser, yo voy a solucionar los problemas. Porque seguramente si usted sale corriendo porque Dios no le ha dicho, porque Dios no le ha hablado, usted sale a solucionar los problemas, usted se va a meter en algo peor. Y entonces si tiene un huequito así, se le va a abrir así. Y la situación se nos complica peor. Entonces sí, uy, pero ¿cómo así? ¿Yo por qué? Y empezamos a decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos dirigirnos a Dios. Como poco leemos la Escritura, no sabemos la forma y la manera como tenemos que combinar las palabras. ¿Cómo tengo que decirle? Y si nosotros nos pudiésemos a estudiar y fuésemos un poquito diligentes, mirar cómo el Señor sanaba, qué palabras utilizaba, cómo el Señor liberaba, qué palabra utilizaba, cómo accionaba, cómo pedía, cómo daba el perdón, cómo resucitaba a los muertos. Porque es que la palabra es la que tiene la vida, la palabra es un espíritu, dice la palabra. Y ella es la que ejecuta la acción para la cual usted la envió. Pero si nosotros enviamos una palabra, pero la enviamos con inseguridad, con miedo y con temor, y creyendo que no, esperen su respuesta. No. ¿Por qué? Porque así enviamos la palabra. Y ese es el resultado, esa es la cosecha. No. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo, ¿cuál es su situación? ¿Cuál es su monte? Y el mayor monte que tenemos todas las personas se llama incredulidad. Se llama hombres de poca fe. No tenemos confianza en el Señor. Y vuelvo y le repito, aquí no es póngale fe, porque las cosas no funcionan así. Mire, a ver, haga fuerza y póngale toda la fe del mundo. Y resulta que las cosas no funcionan así. Porque ya sabemos que fe significa confianza. Fe significa permanencia. Fe significa seguridad de que Dios le va a dar lo que usted está buscando, siempre y cuando no nos salgamos de los parámetros de Dios. Eso sí, tenga la plena seguridad. Y que lo que usted está pidiendo es realmente lo que usted está necesitando. Porque vuelvo y le repito lo que yo creo que les dije en un programa radial. Que yo necesitaba un dinero. Y yo le decía, Señor, haz un milagro, yo necesito este milagro, Señor. Yo simplemente le digo así, yo no me rasgo la vestidura, no, simplemente me paro en la ventana y digo, Señor, necesito un milagro. Y usted sabe, necesito hacer esto, pero necesito el milagro. Y al otro día la plata estaba en el banco. Y pude hacer lo que necesitaba. Y al otro día, Señor, necesito igualito el milagro de ayer. Y ahí llegó el milagro otra vez al banco. ¿Por qué? Porque si yo le trabajo a Dios, si yo confío, si yo soy fiel, si yo estoy con Él, ¿qué dice el Señor? Pídame. Yo no le voy a decir que no, pero analicémonos. ¿Estamos haciendo lo que la Biblia me manda hacer? ¿Le estoy cumpliendo al Señor en todos sus parámetros? ¿Le estoy diciendo al Señor que sí? ¿O solamente le digo sí cuando me conviene? Entonces fíjense que aquí es lo que el Señor nos está enseñando. Lo que el Señor nos está diciendo es, cualquiera que sea la necesidad que usted tenga, dice el Señor, busque que Dios le dé la palabra. ¿La palabra para qué? Para que usted, óigame bien, no es que usted declare, ni es que usted decrete, que es el boom que por ahí a veces uno escucha. Aquí es que usted diga la palabra, que usted ordene la palabra. Por eso el Señor dice, cualquiera que dijere. Y fíjense que, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Mire que ahí el Señor nos da esta palabra. Dice, quítate. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el qué. ¿Qué es lo que tengo que decirle a la montaña? ¿Qué es lo que tengo que decirle a esa dificultad? ¿Qué es lo que tengo que decirle a esa enfermedad? ¿Qué es lo que tengo que decirle a esa necesidad? Quítate. ¿Y qué quiere decir la palabra quitar? Es una orden que usted le da para que cambie la situación. Es una orden que nosotros le estamos dando porque Dios me dijo, dígale, háblele a esa situación que se quite. Y la palabra quitarse, dice, representa una orden. Y es tomar algo y separarlo
y apartarlo y cambiarlo del sitio donde está. Entonces yo tengo que decirle, quítate incredulidad, quítate. O también el Señor, ¿qué le dijo a los que estaban en el templo vendiendo palomas? ¿Qué le dijo? Quitad, ¿cierto? Quitad esto de aquí. Él no cogió como los otros, le volteó las mesas, porque las palomas ¿en dónde estaban? En una jaula. Y estarían, ¿qué? Sería un maltrato contra los animales, ¿cierto? Por eso el Señor le dijo, quitad esto de aquí. ¿Qué más le dijo? ¿Qué más le dijo el Señor a los discípulos cuando el Señor mire el templo? ¿Qué dijo? Destruir. O sea, fíjense que son palabras que nosotros ordenamos, que Jesús nos está diciendo, ordene, escudriñar, buscar, tocar, abrir. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Es muy distinto decir, yo declaro que no sé qué. No, yo no puedo declarar nada. Porque es que la gente, uno le escucha, muchas personas, líderes en el Señor, uno les escucha declarando. Y eso no tiene nada que ver. Y menos decretando, porque los decretos ya están todos dados y los decretos son de Dios, no somos de nosotros. Entonces fíjense que aquí el Señor le está diciendo, diga a esa situación, ordénele a esa situación. Pero ¿qué le digo? El Señor me va a decir qué es lo que yo tengo que decirle. El Señor es el que me va a dar la palabra de lo que yo tengo que decir, de lo que yo tengo que hablar. Por eso dice, las palabras del Mesías son órdenes. Sacar, llenar, llevar. Son muy importantes la palabra que se tenga que usar en la situación que usted está viviendo. Si quiero, se limpio, ¿cierto? Y fíjense que son órdenes que el Señor nos está diciendo que debemos de hablar. Y para eso necesitamos conocer, para eso necesitamos tener la palabra que Dios me va a dar. ¿Para qué? Para decirle a ese monte, para decirle a esa situación que se vaya. Y Dios le va a decir, yo cuando voy a orar por un enfermo, en el momento en que yo me estoy bañando y yo le estoy diciendo, deme la palabra que tengo que decir, deme la palabra que tengo que hablar, deme la palabra que tengo que expresar. Y Dios me da la palabra. Y Dios me dice, haga esto. Y Dios me dice, pronuncie esta palabra. Y eso yo llego y lo hago, unjo con aceite y listo. La respuesta es de Dios, los resultados son de Dios. Y como Dios quiere que yo tenga la confianza de Él y en Él, entonces Dios va a resolver la situación. ¿Ya? Así como el viernes que estuve en una finca orando por una persona que estaba muy enferma, que estaba... que está muy enferma hace muchos días y me contactó la hermana y yo le dije, claro, yo voy. Yo le dije, espere, yo le oro al Señor y le digo desde qué hora voy a llegar a su casa. Y yo empecé a orarle al Señor y el Señor me dijo, llegue desde temprano porque el proceso de ella es largo. Y esto es lo que usted tiene que hacer. Y esto es lo que usted le tiene que decir. Y esto es lo que... Y al final vas a ver el resultado. Y claro, yo llegué allá, Manuelito me llevó, yo llegué allá como a las 10. Y después me senté con la persona y le dije, venga, hábleme de esto. Y ella se quedó así. Cuénteme de esto. Y ella empezó. Y lloraba y lloraba. Y yo le dije, ahora dígame esto. Y ahora dígame esto. Y duramos ahí como hasta la 1, ella hablándome, llorando, diciéndome, porque era la dirección que Dios me había dado. Y yo le dije, después de almuerzo hablamos. Claro, almorzamos y ya después a la 1 empezamos. Le dije, ahora voy a orar por usted. Y empecé a orar por ella y el Señor, Señor, ¿cómo oro? Ore por esto, ore así, diga esto, diga aquello. Y el domingo o el sábado que yo le pregunté, bueno, oré por todas las personas que estaban allí. Y el domingo le pregunté a la hermana, dijo, usted viera, pastora, ella está sana. Y ella ya no tiene eso, ya está así. No, uy, Dios hizo el milagro. Y yo decía, bueno, qué genial que el Señor haya hecho. ¿Ya?
¿Por qué? Porque es la dirección que yo le dije al Señor. Yo le dije, yo quiero, entonces envíeme donde está el enfermo, envíeme donde está el dolido de corazón, envíeme al que quiere, Señor, porque aún yo también le he dado a personas forma y manera de cómo enriquecerse, porque eso depende de lo que Dios me quiera enviar, de lo que envíe a mí, Señor. Y si el Señor nos está metiendo a todos en estos procesos, en estas situaciones, ¿por qué? Porque todos tenemos que entrar a mirar la gloria de Dios. Y que cuando usted hable con la confianza de Dios, las cosas se le tienen que dar. ¿Por qué? Porque usted debe ser un testimonio del Señor. Usted debe glorificar el nombre del Señor. Ejecute las cosas que Dios le ha dicho, sea constante, independiente. A mí los primeros que yo oré, que fue por allá en el año 80 y no sé qué, se me murieron. Y yo sé, yo oro, Señor, porque por todos los que he querido orar se han muerto. Y si Dios no quería que yo les hablara, era la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero eso no me impidió a mí. Hay otros momentos, al principio yo sí decía, hermanita, vaya ore usted por él. Pero porque yo tenía miedo. Porque yo decía, ¿y qué tal que no pase nada? ¿Y qué? El resultado no es mío, es del Señor, hasta que Él me dijo, ¿y usted por qué no ora? Le digo, no, ¿y qué tal que no pase nada? ¿Y qué? Los resultados son míos. ¿Quién dijo que usted sanaba? ¿Quién dijo que usted es la que hace? Soy yo. Usted simplemente obedézcame. Y yo lo obedecí y empecé a hacer liberaciones y empecé a orar y empecé a cumplirle al Señor, y Dios ha venido respaldando. Dios ha venido haciendo su obra en nosotros. Amén. Ahora, fíjense que de aquí en adelante usted tiene que pedirle al Señor que le mueva sus obstáculos. Mueva ese obstáculo, Señor. ¿Y cuál es su mayor obstáculo? La incredulidad, la duda, el miedo, el temor. ¿Y qué tal que me digan que no? ¿Y qué pasa? No pasa nada, ¿cierto? Pero tenga la plena seguridad que el Señor hará que las cosas se den, porque usted está desarrollando el ministerio. Usted está entrando en algo, en uno de los versículos que nos daba el doctor, que son, apenas vamos trabajando los primeritos que él nos enseñó, porque él nos dio un versículo, que eso está en 1 Timoteo 3:9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y eso es lo que estamos tratando de empezar a conocer, cuál es ese misterio de la fe. Ahora, otro versículo que el doctor nos dio es Romanos 5, del 1 al 2. Y es lo que me llamaba a mí la atención. Y es la entrada por la puerta de la fe. O sea, a eso es que el Señor nos quiere llevar. O sea, ese versículo, esos dos versículos que nos dio el doctor, es porque nosotros vamos a entrar por la puerta de la fe. Y para entrar por la puerta de la fe, pues usted tiene que practicar. Usted tiene que guardar la palabra. Nosotros tenemos que decirle al Señor, ¿cómo me muevo? ¿De qué manera yo lo hago, Señor? Presénteme las oportunidades. ¿Qué otra cosa hay? Yo le decía a mi hija, cuando nos encontramos allá en México, con la otra amiga de ella que estudiaron las dos desde primaria, bachillerato y la universidad, y las dos hicieron su proyecto de grado. Yo le decía, mi hija, usted con esta china, que son tan inteligentes y que, yo me quedo asombrada con la inteligencia de esas dos. ¿Por qué no crean? Pues ya inventen cualquier cosa bien rara. Busque cuál es la necesidad que tiene la persona y usted cree algo. Así no se han llenado de dinero los que crean aplicaciones, las que hacen todo ese niñito que creó una aplicación de un juego, ¿no se volvió millonario? O sea, busque usted qué vale la necesidad, observe la gente, observe lo que está a su lado y empiece a mirar cuál necesidad está insatisfecha para que usted pueda llegar a eso. Para que usted pueda crear algo, ¿para qué? Para que la persona o el mundo o la empresa o lo que sea necesite de lo que usted está vendiendo, de lo que usted está usando. Pero eso solamente lo puede dar el Señor, porque Él es el que conoce todas las cosas. Así como el muchacho que un día estaba en el aeropuerto y estaba esperando y vio que la gente con las maletas así y vio una señora que pasaba en un coche, dijo, ese coche, esas llantas deben ir en la maleta.
Y él patentó eso y vaya, mire la millonada que él es dueño. ¿Por qué? Porque él fue el que creó las maletas con rodachines. O sea, analice, cuestiónese y pídele al Señor cuáles son esas necesidades que están insatisfechas. ¿De qué manera usted puede llegar, cautivar esa parte del mercado para que usted pueda obtener el favor o lo que usted está buscando? Ahora, fíjense que el Señor, miren lo que me dice Isaías 45:2, por favor. Dice la palabra del Señor, dice, yo iré delante de ti. ¿Quién va delante de usted? Dios. ¿Abriendo qué? Camino. Dice, yo iré delante de ti. ¿Y qué voy a hacer? Enderezar los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos. Mira lo que el Señor va a hacer cuando usted le diga al Señor, y aquí cómo destruyo esto, aquí cómo hago, Señor, esta parte. Porque fíjese lo que el Señor está diciendo, yo voy delante de ti. ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. No me muevo y no me saque de aquí, Señor. ¿Y qué dice el Señor? Listo, le mando un ángel. No me sirve el ángel, me sirve su presencia. Y el Señor dijo, bueno, listo, yo voy. Entonces voy en el día en una nube y en la noche en otro, pero yo voy delante de usted. Yo soy el que estoy haciendo. Usted simplemente levante la mano, usted simplemente ejecute la orden que yo le doy para que las cosas se den. ¿Ya? Entonces fíjese que dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y el bronce en la Biblia significa sufrimiento. El hierro haré pedazos, dice. ¿Y qué pasa cuando el Señor me abre el camino? Cuando el Señor quebranta, cuando el Señor me dice, diga esto para que se aparte, para que se separe, para que se vaya, para que ya no siga siendo su obstáculo. Miren lo que dice el versículo 3, dice, ¿y te daré qué? Luego, ¿quién conoce sus tesoros? Dios. Entonces, ¿para qué nosotros mismos nos rasgamos la vestidura y hacemos un montón de malabares creyendo que yo lo puedo y resulta que Dios lo tiene escondido? Y por eso el Señor dice, y te daré tesoros escondidos. ¿Y qué más? Los secretos. Ah, vea qué bonito. Dice, ¿y los secretos qué? Muy guardados. ¿Para qué? Para que tú sepas que eres el Dios de Israel y que yo te voy a poner un nombre. ¿Cuál nombre? Profeta, vencedor, amigo de Dios, según lo que Dios esté trabajando con usted. Ese será su nombre. Acuérdense lo que yo le dije, que a mí el Señor me dijo que le iba a dar riquezas a algunos. ¿Pero para qué? Para que sostengan la obra del Señor. No solamente para la obra del Señor, sino también para que la persona se sostenga y para que ayude a sostener la iglesia. Como le ha dado al doctor. ¿Ya? Y ya me mostró el primero. Ya me mostró la primera persona. A quien Dios le va a dar, ¿para qué? Para que ayude a sostener la casa del Señor. Que no tenga avaricia ni codicia, porque es tanto lo que Dios le va a dar. ¿Para qué? Porque es que ahorita viene el mover de Dios en la tierra. Y necesitamos extender el reino, necesitamos salir a hacerle la obra al Señor. Y por eso a quien Dios ya lo eligió, que son 4, y ya me mostró el primero. Entonces, ¿para qué? Para que esa persona, cuando Dios le abra la puerta, cuando Dios le dé su tesoro, cuando Dios le muestre su secreto, ¿para qué? Ahora le ponga un nombre. Un bendecido, un profeta, cualquiera que Dios le quiera dar el nombre a esa persona que ha sido elegida. ¿Para qué? Todos somos elegidos, Dios a todos nos va a dar, pero hay algunos que Dios le va a inclinar más. ¿Por qué? Porque necesita que el reino del Señor se extienda, para que el reino del Señor permanezca, porque desafortunadamente se necesita el dinero para poder extender el reino. Se necesita las redes sociales para que la gente
oiga la palabra de Dios. La gente necesita, o las iglesias necesitamos los recursos, ¿para qué? Para un programa radial, para pagar todas las cosas que se necesitan en una institución. Y por eso el Señor está escudriñando los corazones y mirando la fidelidad, mirando su constancia, mirando su permanencia, mirando la congregación, mirando toda una serie de aspectos para decir, listo, aquí va. Entonces eso es lo que el Señor dice. Ahora, miren lo que dice Isaías 49:11. Dice, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. ¿A qué hace referencia? Que si hay una montaña, que si hay algo, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a quitar, ¿para qué? Para que usted pase en seco, como lo hizo en el tiempo de Israel cuando pasaba el Mar Rojo. Ahora, miren lo que dice el Señor en Proverbios 16:17. Proverbios 16:17. ¿Para quién son los tesoros escondidos, los secretos guardados? ¿Para quién es? Para los de camino recto. Para los que andan en verdad. Y hablar de verdad es hablar de fe, es hablar de confianza, es hablar de constancia, es hablar de permanencia. Eso es lo que significa la fe, no solamente creer, porque el diablo cree pero no es salvo. Pero él sí tiembla la palabra de Dios. Nosotros creemos y no temblamos ante la palabra de Dios. Pasamos por encima de los preceptos de Dios y los mandamientos de Dios. Entonces fíjense lo que el Señor está diciendo, que dijere a este monte, y vuelvo y le repito, que la palabra monte, dentro de la palabra del Señor, se refiere a las dificultades, pero también dentro de la parte espiritual, se relaciona entre la unión entre el cielo y las cosas de la tierra. Por eso cuando el Señor dice, suba al monte, Jesús no iba cada rato al monte a orar. ¿A qué? A tener una relación con el Padre, a decirle cómo me voy a mover mañana, qué vamos a hacer mañana. Y seguramente ellas, cuando se encontraba con sus discípulos, cuando se encontraba con la gente, él venía a poner por obra lo que el Padre ya le había dicho. Por eso si a usted Dios le dice, hágalo, no le dé temor, hágalo con amor, hágalo con constancia y espere que Dios diga cuándo le va a bendecir, cuándo le va a multiplicar, cuándo, porque eso le depende de Dios. ¿Ya? Ahora, fíjense la palabra que Jesús dice, échate en el mar. ¿A qué hace referencia cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos? Porque le está enseñando a que usen la confianza de Dios. Esa es la forma como el Señor le está diciendo a sus discípulos cómo usar la confianza, cómo usar la firmeza, cómo usar la certeza, cómo usar la seguridad, la convicción que tenemos en Él. Y dice, échate en el mar. Usted no puede decir, bueno, yo será que le puedo decir a Morro Rico, quítese de ahí para yo pasar derecho así. No, eso no es así, porque si usted mueve esa montaña se desploma todo lo que hay para abajo. Aquí lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor está diciendo es que no tome la palabra literal. Ahí lo que el Señor le está diciendo es un dicho judío que le estaba diciendo que las dificultades serían superadas, las adversidades serían pasadas. Por eso el Señor, como era judío, pues hablaba con sus costumbres, hablaba con su lenguaje y decía las cosas porque Él era de su tribu. Y eso era lo que Él les estaba enseñando. Entonces, cuando Él le está diciendo, échate en el mar, le estaba diciendo que los problemas serían superados, que los problemas serían pasados, que las situaciones se iban a arreglar por medio de la confianza que tenían ellos de Dios, a través del perdón, a través de la oración, a través de una relación con Dios que me va a decir cómo lo supero.
¿Cómo supero ese problema? ¿Cómo supero esa situación? ¿Cómo paso, Señor, esa circunstancia? ¿Cómo le digo a esa incredulidad? Porque el Señor, ¿qué era lo que siempre le decía a sus discípulos? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y siempre le decía eso, ¿por qué? Porque ellos no eran capaces de hacer las cosas. Viendo a Jesús, decían, y sin embargo, hubo esas equivocaciones. O sea, aquí lo que el Señor le estaba diciendo es que los problemas serían superados por medio de la oración. Si tienen que ir a pedir perdón, vaya, pida perdón. Si tienen que ir a hacer algo que el Señor les dijo que hiciera, vaya, hágalo, no lo piense, no razone las cosas de Dios. Las cosas de Dios usted no le puede poner razonamiento, porque cuando empezamos a razonar, la chifle de la casa me lleva a hacer lo contrario de lo que Dios me está diciendo. Y vamos a terminar, ¿qué? Sin encontrar la salida, sin encontrar la hebrita en el ovillo enredado, y vamos a seguir ahí, en nuestra propia lucha, en nuestro propio afán, en nuestras propias circunstancias, y no le vamos a encontrar el sentido del camino del Señor, de la respuesta que usted o nosotros como pueblo de Dios estamos esperando. Entonces, aquí lo que el Señor le está diciendo, que cada uno de nosotros tenemos una lucha. ¿Y con qué luchamos? Con nuestros propios pecados. Estamos luchando con nuestros pecados, estamos luchando contra nuestras iniquidades, estamos luchando con las transgresiones, estamos luchando con nuestras propias cosas. Esas son nuestras montañas. Todos los días luchamos con la tentación, todos los días luchamos con la avaricia, todos los días luchamos contra el mal genio. Bueno, con lo que usted lucha, si son 2, 3, 4 o el montón de cosas en las que nosotros estamos luchando. Por eso el Señor dice, cada uno de nosotros estamos luchando nuestros propios pecados. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Que los podemos superar. ¿Pero con quién? Con Él. Haciendo lo que Él me diga. Caminando de acuerdo a lo que el Señor me dice. Y mire, siempre vamos a encontrar que cuando usted le quiere obedecer al Señor, se va a encontrar con la que dice, ¿y para qué? ¿Y por qué mejor no hace esto? No, yo no creo, y no sé qué, y usted se salió y usted fue el que perdió. ¿Por qué? Porque fuimos desobedientes a las disposiciones de Dios. Y aquí todo es en la obediencia a la palabra de Dios. La palabra del Señor me dice que si usted ama a Dios, Dios lo define a usted como ¿qué? Como un justo, porque usted guarda la palabra. Y si yo soy un justo, quiere decir que yo obedezco la Biblia, yo obedezco todo lo que está escrito acá. Porque el Señor dice, si usted me ama, guarde lo que dice acá. Guarde mi palabra, y usted me está diciendo que me ama. Y como usted me ama, entonces, ¿qué me dice el Señor? Pídeme lo que quiera. Pídeme lo que quiera, que yo se lo voy a dar. Pero si yo no amo al Señor, porque no guardo su palabra, porque a mí me gustan más las cosas de allá afuera que las cosas de adentro, me gustan más las cosas del mundo que las cosas espirituales, me gusta más esta cosa que esta otra que el Señor, pues seguramente nuestra vida espiritual no va a estar acorde, y seguramente lo que Dios tiene preparado para usted, ese tesoro escondido, esos secretos de Dios se van a quedar allí, en lo secreto y en lo escondido. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos para que Él nos revele su secreto. Ahora, fíjense que dice el Señor, dice, échate en el mar. ¿Por qué en el mar? ¿A qué hace referencia a eso? Porque el Señor está diciendo, dígale a ese monte, dígale a esa montaña, dígale a esa situación, dígale a esa circunstancia, quítate y échate en el mar. Si nosotros sabemos que nuestra lucha es con un pecado, que esa es mi montaña, llámese como se quiera llamar, esa es mi montaña, ese es mi volcán, ese es mi nevado, esa es la altura que tiene mi caminar en el mundo, entonces yo tengo que empezar a buscar, ¿cómo le digo? Échate en el mar. Echarnos en lo profundo de la mar significa que nosotros debemos de ir a Dios y arrepentirnos de lo que estamos haciendo.
Cuando usted viene al Señor y dice, Señor, perdóneme porque yo me comprometí con esto, perdóneme porque yo no hice esto, perdóneme porque yo conozco esta parte de la Biblia, yo no la quiero obedecer, porque es que no sé, hasta que a mí Dios no me convence, y resulta que en la práctica es que usted va a terminar convencido. No es que Dios lo convenza a usted, es en la práctica de la palabra de Dios como nosotros vamos a terminar convencidos de que las cosas de Dios son verdad. Entonces aquí lo que el Señor está diciendo es que cuando usted se vuelve al Señor con un arrepentimiento genuino, cuando nosotros nos arrepentimos y decimos realmente, Señor, hemos cometido pecado, transgresión, soy desobediente, estoy haciendo esto, bueno Señor, yo esto, bueno, ya es su decisión. Eso quiere decir echar al mar. ¿Por qué? Porque dice, cuando nosotros nos volvemos al Señor y le pedimos perdón y nos arrepentimos, la Biblia dice que el Señor tiene de mí misericordia. El Señor dice que Él me va a sepultar esa iniquidad y va a echar en lo profundo de la mar mis pecados, y que nunca más se acordará de ellos. Luego, si yo le estoy diciendo al Señor, si el Señor me dice, arrepiéntase, cambie esa actitud, busque esto que yo le estoy diciendo, tenemos que arrepentirnos de verdad. Realmente tenemos que hacerlo, porque es que el único que sí conoce la verdadera intención con la que yo voy a la presencia de Dios es Dios. Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice, yo conozco la intención con la que nosotros oramos, con la que nosotros vamos a buscar a Dios. ¿Por qué yo le cumplo a Dios? ¿Cuál es la intención que yo estoy buscando? Si es realmente por cumplirle la ley al Señor, por cumplirle el mandato, por cumplir el decreto, la ordenanza o lo que sea, si realmente lo estoy haciendo porque amo a Dios y su palabra. El Espíritu Santo es el que lo conoce. Y el Espíritu Santo sabe si realmente mis condiciones son genuinas. Por eso el Proverbio 28:20 que dice, el hombre de verdad recibirá ¿qué? Muchas bendiciones. O sea, ¿qué quiere decir? El hombre que confía, el hombre que es genuino en su caminar con el Señor, que usted está con Él porque usted realmente lo ama, porque usted realmente está buscando de Dios, porque a usted le interesa la vida eterna, porque a nosotros nos interesa ser testigos y testimonios de las cosas de Dios. El resto viene por añadidura, hermano. ¿Qué le cuesta al Señor a usted darle X plata? No le cuesta nada, hermano. ¿Ya? Al Señor no le cuesta nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos fieles. Y Él va a mirar la fidelidad suya en sus obras, en su gozo, porque la Biblia dice que Dios tiene un libro de cada uno de nosotros. Y de lo que nosotros vamos cumpliendo, Él vaya chuleando. Y aquí va a decir, Señor, aquí no encuentro nada, y aquí, oiga, ¿y usted con qué cara viene a pedir? ¿Sí o no? Entonces fíjense que las cosas son dentro de los parámetros del Señor. Ahora, ¿por qué debemos echarnos a lo profundo de la mar? Miren lo que dice Miqueas 7:9. Miqueas 7:9. ¿Qué pasa cuando usted echa sus pecados a la mar? Cuando usted le dice esa montaña de ropa sucia por lavar y la echa a la lavadora y le echa bastante jabón y soflán para que al final huela bueno, pues aquí el Señor también nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué dice Miqueas 7:9? ¿Estamos ahí? Amén. Dice, Él volverá ¿a qué? A tener misericordia ¿de quién? Del arrepentido, del que se vuelve al Señor. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Esa es la actitud de Dios. Dice, Él volverá a tener misericordia ¿de quién? Nosotros. El que se arrepintió, el que volvió otra vez, el que dijo, listo Señor, empecemos otra vez. ¿Y qué dice? De cero empezamos.
Y recuerda lo que Cristian nos enseñó con respecto a los hornos, ¿ya? Que si nosotros no cumplimos y no salimos purificados, refinados, purificados, santificados, el Señor me abre la puerta y ¿qué? Más leña y eche para adentro, mijito. Y siga ahí ardiendo y siga ahí echándole candela. ¿Por qué? Porque Él necesita que usted llegue a la estatura, a lo que Dios está buscando con nosotros. ¿Ya? Entonces por eso dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué va a hacer? Sepultará nuestras ¿qué? Iniquidades. ¿Qué quiere decir la iniquidad? Mi pecado repetitivo. Si yo constantemente estoy haciendo lo mismo, que yo sé que no lo debo hacer, entonces si yo le pido perdón al Señor y yo realmente quiero cambiar, entonces el Señor dice, listo, su iniquidad ha sido borrada y vamos a empezar y lo voy a mirar desde este punto de vista. Pero ¿cómo el Señor lo va a mirar? Cuando nosotros caminemos y le demostremos a Dios que realmente estamos haciendo las cosas para Él. No porque usted solamente le hable, porque es que es muy fácil hablar, es muy fácil comprometernos cuando realmente mi corazón no está comprometido con las cosas de Dios. Fácilmente nosotros hablamos y le prometemos el cielo, la luna y las estrellas y resulta que usted está dando lo que no es suyo, porque esto es de Dios. ¿Ya? Entonces aquí dice, y echará a los profundos del mar, ¿qué? Nuestros pecados. ¿Ya? Ahora, dice, ¿por qué Dios está buscando que usted y yo nos arrepintamos, que seamos diferentes? Porque Dios quiere hacer de usted algo particular. Dios está buscando que usted sea diferente a todas las personas que están a su alrededor. Por eso el Señor dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores. Y yo le estoy diciendo al Señor, cada noche, cada momento que yo voy a la presencia, le digo al Señor, ¿qué es eso mayor que yo voy a hacer? Muéstrele a su pueblo, porque cada uno de nosotros va a hacer algo mayor. Yo no sé de qué manera, yo no sé de qué forma es lo que Dios va a hacer, que usted haga las cosas mayores. Esos tesoros escondidos y esos secretos que el Señor le tiene a usted guardado. Ya ahora dígale, Señor, muéstreme los secretos. Dígame, Señor, ¿cuál es mi secreto? Pero recuerde que cuando Dios le muestre un secreto, no se lo diga a nadie. No haga lo que hizo Sansón, porque Sansón reveló el secreto y ¿qué terminó? Muerto y sin ojos, fuera de contar. Porque es que nos cuesta trabajo quedarnos callados cuando Dios nos da las cosas. ¿Usted cree que Jacob le dijo a Labán por qué se enriqueció de la noche a la mañana? 4 añitos. No, en el momento oportuno actuaba. En el momento en que quería que el otro tuviera para que no se enojara, entonces él actuaba, ¿cierto? Entonces usted no puede revelar el secreto que Dios le da para que usted se mueva, para que usted pase por encima, para que usted obtenga. Por mucho que usted vea que no hay nada, es ahí donde Dios se quiere mover. Porque eso le pasó a Isaac. ¿No le dijo el Señor a Isaac? Todos se fueron para Egipto porque en Egipto sí había comida, porque en Egipto sí había todo. Y cuando Isaac estaba preparando los motetes, ¿qué le dijo el Señor? No te vayas. No desciendas al mundo, no te vayas allá. Venga, hágalo aquí, porque yo le voy a obedecer. Y él le obedeció al Señor, y él sembró en tierra seca. Él lo hizo, ¿y qué dice el Señor? Le dio en abundancia, ¿para qué? Para que le repartiera a los demás. Se sentó con los que se fueron, con los que no creyeron, y el que le dijo el Señor, ahora déle a esos incrédulos para que conozcan el Dios que usted tiene. Entonces aquí el Señor, ¿qué le está diciendo? Dios está buscando en nosotros, en cada uno de nosotros, que hagamos la voluntad de Dios. Porque en esa obediencia a la voluntad de Dios es lo particular que cada uno vamos a hacer. Para que cada uno funcionemos de acuerdo a la tarea propia de cada uno de nosotros. Y es lo que me está diciendo el Señor.
para que nos identifique como miembros del cuerpo de Cristo. Cada parte del cuerpo humano cumple una función. Luego, cada uno de nosotros tenemos una tarea por hacer. Unos son profetas, otros son evangelistas, otros, bueno, de lo que Dios le haya dado a usted. Si no lo conoce, vaya a leer la Biblia. De Génesis, Apocalipsis, en algún momento el Señor va a decir dónde está su ministerio. Dónde está la palabra, la acción que usted debe hacer. Entonces, fíjese que aquí el Señor le está diciendo, hey, yo quiero hacer algo particular con usted. Porque para eso nos llamó el Señor. Para que seamos diferentes a los que están allá. Que usted no se parezca al borracho, que usted no se parezca al ratero, que usted no se parezca al mujeriego, al que está allá afuera. No, que usted sea la luz para ellos. Amén. Porque eso es lo que está diciendo el Señor. Pero para eso necesitamos que arrepentirnos, volvernos de ese pecado repetitivo, salir de esas situaciones almáticas y emocionales que no me permiten acercarme a Dios para conocer el tesoro que Dios tiene para mí y para conocer los secretos para que mi tesoro se mantenga y se sostenga. Entonces fíjense, ¿qué es lo que quiere usted? Yo quiero riqueza espiritual. Eso es lo que yo le he dicho al Señor. ¿Qué le dijo Salomón a Dios? ¿Qué fue lo que llevó a que Dios le diera tanta riqueza a Salomón? ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría, ciencia para gobernar al pueblo. ¿Y qué le dijo Dios? Por cuanto pediste ciencia y sabiduría para gobernar mi pueblo, yo lo voy a enriquecer. No me pediste plata, no me pediste bienes, no me pediste camello, no me pediste eso. Me pediste cómo dirige mi pueblo. Porque el que se afana por el pueblo de Dios, Dios lo bendice. Y no dice que fue el hombre más rico de la tierra. Y no dice que que nadie se ha vestido como se vestía Salomón y todos sus súbditos. Que nunca nadie tuvo nada como lo tuvo Salomón. Pida lo que es sabio, hermano. Porque el dinero usted lo puede perder, pero la sabiduría que le quite la cabeza. Así de sencillo, hermano. Entonces dígale al Señor, ¿cómo manejo la sabiduría? ¿Cómo manejo el conocimiento? ¿Cómo hago las cosas, Señor? ¿Para qué? Para hacerle la obra al Señor. Y Dios le va a dar a usted, hermano. Porque seguramente Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Ahora, en el caso en que nosotros estemos plenamente confiados en el Señor y que tomemos la decisión de querer caminar de acuerdo a los parámetros del Señor, mira que Jesús dice, todo lo que pidiereis orando, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero yo cómo voy a creer si la palabra creer significa fiel. Yo cómo voy a recibir algo que yo no he trabajado por ello. Simplemente porque yo creo pero es verdad. No, porque nosotros no somos fieles a la palabra, a los principios, a todo lo que dice el Señor. Para que usted pueda decir que cree o debe ser fiel al Señor en todos los sentidos. No solamente en una sola cosa, en todos los sentidos debemos serle fiel. Debemos de buscar siempre lo que dice Pablo. No podemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Dice porque perdemos. Porque algunos tienen por costumbre. Y en esas costumbres es donde terminamos saliéndonos del camino del Señor y terminamos contaminados con lo que hay allá afuera. Y fíjense que aquí el Señor está diciendo, no, busque, congréguese, busque de mí. Porque es que, hermanos, así como el Señor esta mañana me enseñaba, leyendo Crónicas, estoy leyendo Segunda de Crónicas, y encontré algo espectacular, porque cuando yo hago las oraciones de noche, a mí Dios es el que me da la palabra, para hacer la oración que ustedes están escuchando. A mí Dios me dice sobre esto es lo que tienes que orar, y sobre eso es que Dios me da la enseñanza que ustedes están recibiendo a través de la oración. Y cosas que uno dice, yo también las escucho. Yo también cuando me voy a dormir pongo y yo digo, ay Dios mío, ¿yo a qué hora dije eso? Uy, ¿de dónde salió eso, Señor? Y fíjense que
¿Qué le estoy diciendo yo al Señor? ¿O qué me dice a mí el Señor? Cuando Salomón le dijo al rey de Tiro, a Hiram, ¿qué le dijo? Dame hombres diestros, sabios, que manejen la plata, que manejen el oro, el bronce, la plata, las piedras preciosas, la madera. Envíame hombres. ¿Para qué? Para construir al Señor. Y yo pensaba, yo decía, Señor, ¿y ahí eso cómo es? ¿Cómo funciona con nosotros? Entonces el Señor me llevaba a Mateo. Rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a mi mies. ¿Para qué? Para que sepamos manejar el oro. ¿Cuál es el oro? La presencia de Dios. Para que aprendas a manejar la plata, para que se sostenga la salvación. Para que aprendas a sopesar el bronce, que son las dificultades y las adversidades. Ruegue al Señor de la mies que te envíe. Yo le decía, ay sí, Señor, yo te ruego, envíenos, Señor, obreros a mi mies, Señor. Porque hay mucha gente esperando, hermano. Y ustedes están listos para que vayan a orar por el enfermo. ¿Cómo practicamos? ¿Cómo sabemos? Y así como el Salomón le pidió al rey de Tiro que le mandara hombres capacitados y diestros y con conocimiento para manejar este tipo de cosas, yo también le estoy diciendo, Señor, trae personas a la congregación para que manejen, Señor, la presencia de Dios, para que apoyen, para que ayuden, para que hagan esto, para evangelizar allá afuera. Porque hay muchas cosas, hermanos, por hacer. Y nosotros estamos en la casa allá, barriendo, trapeando, barriendo lo que está limpio. Y la casa del Señor, ¿dónde está? Y su desarrollo espiritual, ¿dónde está? Porque es que nosotros somos el templo. Y yo le decía, Señor, usted le dio recursos aquí al rey para que edificara. ¿Cuáles son nuestros recursos? Porque es que cada uno de nosotros somos el templo del Señor. Cada uno de nosotros somos casa, cada uno de nosotros somos edificio, cada uno de nosotros somos morada. ¿Cuál es el primer recurso que tú nos vas a dar para edificarnos con la confianza, con la certeza? La fe, la confianza. El que usted vaya y ejecute lo que Dios le ha dado para que usted empiece a edificarse como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Porque eso es una simbología de lo que nosotros tenemos que hacer. Y así como, fíjense que así como Dios le dijo a Moisés, hágame un tabernáculo, porque quiero estar en medio de mi pueblo. Y él, ¿qué hizo? Le dio primero al pueblo, lo llenó de todo lo que él iba a necesitar para construir el templo, para construir el tabernáculo. Luego, ¿qué hizo el Señor? Ya con la época de Salomón, el Señor David le dejó todo lo que necesitaba. ¿Para qué? Para construir el templo. Y yo le decía, bueno, Señor, usted le dio allá a Moisés, le dio a David, y nosotros, ¿qué nos ha dado Jesús? Sus recursos. Nos ha dado la fe, la salvación, la justificación, la redención. Nos ha dado los recursos para que usted se edifique como templo de Dios. Porque somos cada uno de nosotros los que tenemos que edificarnos. Y en la medida que usted se edifica, en la medida que usted crece, en la medida en que nosotros nos fortalecemos, hacemos el templo de Dios con fuerza, con poder y con victoria. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nuestro recurso es la fe. Por eso el Señor le está diciendo, le voy a mostrar el misterio que tiene la fe. Y todo parte de la confianza. Y la confianza y la fidelidad a la palabra de Dios. Y por eso cuando practiquemos, cuando hagamos eso, ¿qué dice el Señor? Pídeme lo que quiera, porque eso es lo que me enseña la Biblia. Ahora, fíjese lo que dice la siguiente parte del versículo. Dice, y no dudare en su corazón. ¿Cuál es la montaña que tenemos nosotros? La duda. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Tenemos un pecado, y es dudar de las cosas de Dios. Cuando usted duda, usted está en pecado. Cuando usted no cree, nosotros estamos en pecado. ¿Y qué dice el Señor? Dice Santiago 1, del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si usted pide con duda, ¿qué dice aquí la Biblia? Usted no recibe nada. Si usted pida con duda o con incredulidad, ¿qué dice el Señor? No lo espere. ¿Y por qué dudamos? ¿Y por qué tenemos incredulidad? Porque no practicamos. Si usted es un practicante de una tarea, de un arte, usted confía en lo que usted sabe hacer. Y usted dice, con los ojos cerrados yo puedo hacer mi tarea. Porque usted tiene destreza, porque usted tiene capacidad, porque usted ya lo domina, usted domina ese arte. Por eso a usted no le cuesta trabajo. Por eso a nosotros no nos cuesta trabajo hacer las cosas, porque es tanta la práctica que ya solita se fue. Por eso aquí el Señor está diciendo, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor, pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy sí, mañana no, lo mejor, quién sabe, no. Es que, y ahí nos quedamos en nuestras dudas, en nuestros temores, en nuestra no practicar la palabra de Dios. ¿En qué quiere usted ser diestro para el Señor? Practíquelo. No mire cuándo, no, simplemente voy a ser un practicante de la palabra de Dios. No interesa, Señor, porque aquí el Señor dice, no dude. Fíjense que, vuelvo y repito, lo que el doctor siempre nos ha hablado, que él hace la cirugía en menos tiempo que los demás, no porque los demás no sepan, sino por lo que me decía a mí el Señor, y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué él hace las cosas en el 50% del tiempo de los demás doctores? Porque él me decía, porque él es fiel, porque él ora, porque él está conmigo, y el que está conmigo y el que es fiel, yo le facilito las cosas. Yo le abro las puertas, yo le digo, yo le pongo, yo le subo, yo le bajo, porque es fiel para conmigo. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo, no dude en su corazón. Para no dudar, usted tiene que practicar. Tenemos que practicar, tenemos que hacerlo, para que eso ya sea algo constante. Fíjense que nosotros nos levantamos y lo primero que usted ¿qué hace? Va y se cepilla los dientes. Es lo primero que nosotros hacemos, ¿cierto? O de pronto usted así, sin bañarse los dientes, va y monta la olla de tinto. ¿Sí o no? Y cuando usted se está ya con la olla, entonces usted se está cepillando y ya listo. Cada uno de nosotros sabemos a qué es nuestra práctica. Y cómo nosotros le enseñamos a los niños, practíquelo, ahí hágalo. ¿Cómo aprendimos a leer si no nos pusieron a repetir 50,000 veces la N con la M, la M con la M, todo eso, ¿sí o no? Si no practicamos, ¿cómo nos hacemos diestros? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos alcanzarlo eso particular que Dios tiene para cada uno de nosotros? Nos toca practicar, nos toca ejecutar la palabra de Dios, nos toca hablar, pero hable lo que el Señor dice que tenemos que hablar. Cuando usted vaya a hacer algo, le Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me como con palitos chinos? ¿Con la mano? ¿Con guantes? ¿O así? ¿De qué manera, Señor? Y Dios le va a decir, hermano. ¿Para qué? Porque a Dios le interesa que el plan de Dios, que el tesoro escondido, que el secreto de Dios para usted sea revelado. Pero nos toca practicar la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros dudamos en nuestro corazón y le pedimos al Señor y llevamos cierto tiempo pidiéndole al Señor que me bendiga y Dios no lo hace, ¿qué terminamos diciendo? Estoy cansado, ¿para qué sigo con Dios? Dios no me da, yo sí le doy, Él no me da a mí nada, y acá, nada. Y que dice, estoy cansada de pedirle a Dios y de esperar que me responda tanta cosa. ¿Sí o no? Dice que me responda, voy a buscar la otra forma de cómo resuelvo mi problema. Me voy al agiotista, me voy allá al gota a gota, que si no soy capaz con un peso y al otro sí yo tengo que pagarle 5. O me paga, o pum pum. ¿Ya?
Entonces, ¿por qué si yo tengo la opción y tengo la oportunidad de hacerlo con Dios, por qué no lo hago? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo o digamos obedecerle a Dios? Porque no lo amamos. Cuando usted ama a alguien, usted se esfuerza. Así esté enfermo, así usted tenga un dinero y la otra persona, usted ve una camisa y pero eso para mis zapatos, ay, pero para mi gordis. Y usted termina comprándole lo que era para usted, para su gordis, porque usted lo ama. Y usted quiso dejar de comprar eso por darle a la persona que usted quiere. Y eso mismo es lo que Dios, no dude, hermano. No dude en el plan y en el tesoro y los secretos que Dios tiene para usted. Vaya, búsquelos. Busque los tesoros de Dios. Busque la sabiduría de Dios que está en su palabra, como nos dice el Señor a través de su escritura. Ahora dice, si no creyere, otra vez estamos en el mismo versículo que es Marcos 11:23, la última parte. Dice, si no creyere que será hecho lo que dice. ¿Qué es lo que va a ser hecho? Lo que usted hace, lo que usted dice. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios va a usar el recurso, Dios va a usar la persona, Dios va a hacer lo que Él crea necesario para responderle a usted la palabra que salió de su boca, porque Dios se la dijo a usted. Y Él no va a avergonzar su palabra. Por eso dice, si no creyere que será hecho lo que dice y lo que diga, le será hecho. Fíjense que el Señor, ¿qué hace? Abre la puerta y luego la cierra con la misma palabra. ¿Qué le dice? Yo, lo que usted diga, yo lo hago y yo haré lo que usted me diga. O sea, no hay opción, hermano. Es lo que Dios le ha mandado a usted hablar, es lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer. ¿Para qué? Para Él hacer. Porque es que el que obra, el que hace, es Dios. Nosotros somos instrumentos. Nosotros vamos y le cumplimos al Señor. Y Dios lo va a hacer, hermano. Solamente Él está esperando que usted y yo confiemos en Dios. Pongamos por obra su palabra. Ejecutemos. No importa lo que el diablo le quiera decir a usted. No importa las condiciones en que usted pueda llegar a estar. Confíe en Dios porque Él hará. Él hará, hermano. De pronto lo pondrá a esperar un poquito a ver cómo nosotros nos acomodamos, pero al final le va a dar más de lo que usted estaba esperando. Y va a hacer de nosotros mejores cosas que las que nosotros estamos pidiendo. Y como me decía alguien, es que es tan difícil la fe. Yo le dije, ¿usted sabe qué es la fe? Pues sí, cree, le dije, falso. La fe es que usted sea fiel al Señor. El diablo cree y por eso no es agradable a Dios. Lo que es agradable es que usted sea fiel en todos los sentidos, ¿ya? Entonces, fíjense que Santiago 4:3, y con esto termina, dice, pedís y no recibís. Tenés, ¿cierto? ¿Entonces para qué pido si no me van a dar? Pero es que aquí el Señor está diciendo otra cosa diferente. Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? O sea, no sabemos qué, el manejo de la palabra. No lo sabemos. Un poco decimos que sí y al final de la oración decimos que no. Entonces el Señor dice, bueno, ¿quiere o no quiere, mía? ¿Qué es lo que usted quiere? Usted me dijo esto, usted se prometió, usted dijo aquello, ¿y ahora qué? Echó un paso para adelante y 5 para atrás. ¿Y ahí cómo hacemos? Entonces aquí dice el Señor, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué pedimos? Pedimos para malgastar en vuestros deleites de la carne. Es que yo me merezco, claro, todos nos merecemos cosas. Pero usted y yo estamos en condiciones de hacer gastos inoficiosos. Ahorita no. Si vamos a entrar en el proceso de la fidelidad a Dios, hay que medir todas las cosas. Porque Dios le va a dar a usted, le va a suplir sus necesidades y luego le va a dar para sus necesidades. Pero si usted se alinea a lo que dice el Señor y su palabra. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo es, no se sugestione. Si yo le creo al Señor, yo le creo. Mire, hermana, repita. Repita con fe, creyendo con fe. ¿Y qué? Eso se llama sugestionarse.
Y aquí lo que el Señor está diciendo es, sea fiel. Póngale fe, mijita, póngale velitas. Dele 30 vueltas a la manzana y verá. Termina cansada, con sed y sin fe, porque Dios no le va a dar lo que usted está pidiendo. ¿Por qué? Porque usted está buscando sus propios recursos. Usted le está escuchando a la persona que está allá afuera. Usted no está escuchando la voz de Dios. Tenga su propio tiempo con Dios. Vaya primero usted con Dios, usted, y luego con la persona que está a su lado, por ejemplo los esposos. Porque yo estoy seguro que los esposos no oran, oran de pronto sí, pero hay cosas, hay cuitas que nosotros no queremos que nos escuchen, ¿cierto? Hay cosas que nosotros no queremos que la pareja nos escuche. Señor, cambia a mi marido. ¿Cierto? Ay, Señor, es que esta personita, uy. Y su esposo va a decir, ¿cómo así que me cambia? Y en plena oración terminan peleando. Entonces, se necesita el tiempo personal de cada uno y la lectura de la palabra. Vaya a leer la Biblia y empiece por Génesis. Cuando usted compra un libro, usted no empieza desde la mitad para adentro. Nosotros debemos de empezar por Génesis y nos enseñaron, empiece por el Evangelio de Juan, por Mateo, por Marcos, y luego termine y empiece otra vez por Juan y repita Juan, y luego sí el Apocalipsis, el Génesis, resulta que no. Entonces empezamos desde Génesis. Tiene que estudiar, tiene que leer la Biblia, y si usted no entiende, subráyela y escríbame en mi personal, pastora, ¿qué quiere decir esto? Y si yo sé, se lo digo, si no le mando una cita bíblica para que usted la entienda, o le explico lo que Dios quiere decirle. Porque es que no es lo que usted quiera entender de la Biblia, es el pensamiento de Dios que tiene con usted. Y el pensamiento de Dios que tiene con nosotros es más alto que el suyo. Los pensamientos de nosotros son verticales, de la carne, de satisfacciones, de cosas, de hombre, de mundo, pero los de Dios son verticales. Son espirituales, son mejores que los que usted le está pidiendo al Señor. Y cuando estemos encaminados en las cosas espirituales, Dios le va a dar el resto. Porque Dios no va a esperar que usted sea un traumado. Yo tanto que le he buscado al Señor, y yo tanto que le he pedido al Señor y no me ha dado. Y yo siempre digo, revisemos su vida. ¿Estamos bien en esto? ¿Estamos bien en esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, ya encontramos un huequito por donde se me está yendo la bendición de parte de Dios. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo que es con la palabra que Dios me va a dar, ¿para qué? Para quitar ese monte, para quitar esa situación y ¿qué? Echarla al fondo del mar. Y tenemos que cambiar comportamientos, tenemos que alejarnos de personas, de situaciones, de cosas que me van a llevar a mí a contaminar el templo de Dios. Porque usted es el templo de Dios. Y lo que usted haga mal allá, usted contamina el templo de Dios. Nosotros traemos inmundicia al templo de Dios. Y por eso el Señor dice, quítelo, desarráiguelo, vaya lávese, vaya limpie, vaya haga esto. ¿Para qué? Para que haya santidad, para que haya honestidad, para que haya verdad. Un hombre fiel, un hombre de verdad recibirá ¿qué? Muchas bendiciones, dice la palabra. ¿Y quién no quiere bendiciones? Yo quiero bendiciones. Yo quiero, y por eso yo trato hasta donde mi manera me lo permite y hasta donde yo soy capaz de caminar dentro de los parámetros de Dios. Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo es, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que usar el primer recurso que el Señor nos está dando es practicar la palabra de Dios. Séale fiel, maneje su forma de hablar, manéjela, analice qué decía Jesús. Y antes de que usted pronuncie la palabra, vaya, busque el significado, no sea que usted, en vez de estar diciendo al Señor que se quede con usted, se entre el diablo y salga Cristo. ¿Por qué? Porque no conocemos el significado de la palabra de Dios. No lo conocemos, hermano. Y por eso es importante aprender a manejar. El mismo Jesús dice, no entendéis mi lenguaje. No lo entendemos. ¿Por qué? Porque no voy a la palabra de Dios. Porque no sé combinar la palabra de fe con la acción que tiene que hacer la palabra. Por eso el Señor dice, quítate, es la orden.
¿A qué? A la montaña, a la incredulidad. ¿Hacia dónde tiene que dirigirse? Echarlo al mar. ¿Qué quiere decir? Tengo que venir a arrepentirme delante de Dios, para que Dios me quite los obstáculos, para que Dios me quite todas esas cosas que me están impidiendo oír el mensaje de Dios, para que Él me diga cómo y de qué manera yo voy a estar en la bendición de Dios. Porque el objetivo del Señor es ese. El objetivo del Señor es que nosotros tengamos más allá de lo que nosotros necesitamos. Pero dele primer lugar a Dios. Dele el primer lugar al Señor. Búsquelo. Y dígale al Señor, Señor, dentro de esos 4 yo estoy. Porque nosotros conocemos, bueno, el doctor, porque, bueno, los que estuvieron con nosotros desde el principio, sabemos en las condiciones en que Él estuvo. Y Dios, Él hizo un compromiso con Dios. Y vea, Dios ha sido fiel con Él. Dígale, Señor, yo también quiero. ¿Y qué tengo que hacer? Pero cúmplale. Cúmplale a Dios. Ponga por obra su palabra. Congréguese. Confíe en lo que Dios le está diciendo. No razone la palabra de Dios para que usted pueda ver la grandeza de Dios. Tenga cuidado con lo que usted habla. Tenga cuidado con lo que usted habla, porque el Señor se lo dijo a Abraham. El Señor se lo dijo, el que maldiga, quiere decir el que hable mal. Si usted dice a mí todo me sale mal, téngale. Todo le saldrá mal. ¿Por qué? Porque usted pronunció la palabra. Usted lo dijo. Y Dios le respalda lo que usted dijo. Tenga cuidado. Por eso, ¿qué me lleva a mí a cambiar mi forma de hablar? La Biblia. Que yo hable la palabra de Dios. Es que a mí nada me sirve. Yo tanto que subo, y nada me sale bien. Ah, bueno, usted mismo dijo la palabra. Y nada le saldrá bien. Porque usted la pronunció. ¿Y qué dice el Señor? Cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa, ¿usted qué está diciendo? Ay, allá el Señor no me bendice, nada, a mí nada. No. Y es una tarea ardua, es una tarea dura. Pero que cuando cambiemos nuestra forma de hablar, usted no necesita mayor cosa para decirle a Dios que le dé lo que usted está buscando, que le dé para suplir sus necesidades. Y seguramente Dios le va a dar, y seguramente Dios va a hacer algo maravilloso, porque es lo que Dios está buscando con cada uno de nosotros. Déjese encontrar por el Señor. Vaya a la presencia de Dios usted solito. Y dígale hasta lo que usted tiene por allá guardado. Y cuando usted saque todas esas cosas, usted se va a liberar. Y Dios va a obrar, y Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque ya hemos sacado los tacos que tenemos, los tacos mexicanos. Bien, con bastante ají, bastante chile. Pero eso depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros si queremos que Dios nos bendiga. ¿Ya? Y usted se llevará el resto, los cachos. Oren por separado las parejas y luego oren juntos. Bueno, aquí estamos, por ejemplo, ustedes que tienen su empresa, oren cada uno por lo suyo, luego venga, oramos. Hoy es este día, vamos a hacer esto, venga Señor. Señor, mire, ponga aquí su sabor, ponga aquí su multiplicación, ponga aquí, Señor, y hágalo. Y usted no se imagina la gloria de Dios y las bendiciones de parte de Dios. Porque cuando nosotros lo ponemos primero al Señor, seguramente Dios lo hará. Y Dios lo va a hacer. El Señor, Él sí habla en una parte de la Escritura donde Él nos llama a que nosotros lo retemos. Probadme, dice el Señor. Pruébeme a ver si yo no le cumplo. Mi mano nunca se ha cortado, ni mi mano se ha secado. Mi mano está ahí, el problema somos nosotros. El problema es nuestra forma de hablar. El problema es la manera como nosotros estamos llevando las cosas de Dius. No solamente porque usted diga, es que yo creo, no, pero es que aquí la Biblia me está diciendo otra cosa diferente. Yo creo, sí, pero usted está siendo fiel. Nosotros estamos siendo firmes con las cosas de Dios. Me busco continuamente las cosas de Dios. Ya depende de cada uno de nosotros. Orémosle al Señor y pidámosle al Dios Todopoderoso
Señor, hoy te queremos pedir que así como tú le enseñaste a sus discípulos a confiar en la palabra, Señor, que salía de su boca, porque todo se dará cuando la palabra sale, Señor. Pablo resucitó porque dio una palabra e hizo una acción de fe. Pedro también, Señor, dio palabra e hizo acciones. Porque no es solamente, Señor, que decimos que tenemos fe porque oímos. Y tú me decías, el que oye, se tiene solamente la fe muerta. Pero para que su fe sea viva, como dice el doctor en una de sus citas bíblicas que nos daba, la esperanza viva. La fe y la esperanza viva es la entrada por la puerta de fe, de confianza y seguridad. Señor, ayúdanos a caminar en la fidelidad, que seamos fieles en todo, Señor, en todo, para que tú, Señor, te muevas en la parte espiritual, tratando de conocer lo que dice la palabra, los tesoros escondidos, los secretos guardados, Señor, para cada uno de nosotros. Revela ese tesoro, revela ese secreto para cada uno de nosotros. Porque tú dices, Señor, que vas a hacer algo particular con cada uno de nosotros. Bendígalo, Señor. Bendiga a tu pueblo como cada día le digo, Señor, como cada noche, Señor, yo clamo, ruego y pido por cada uno de ellos, Señor. Muéstrale, Señor, dónde están nuestras falencias, dónde están nuestros errores, en dónde estamos equivocados con respecto a ti, Señor. Su palabra dice que pedimos, pero dudamos en lo que estamos pidiendo. Y quiere decir que estamos en pecado, y los que estamos en pecado, tú no nos escucharás, Señor. Por eso, Señor, queremos aprender, queremos practicar, queremos ser hacedores de su palabra. Porque eso lo dice Santiago, Señor, que son los hacedores a quienes Dios le abre la puerta, dice la Escritura. No solamente que tú escuches, sino que tú hagas, cumplas lo que está escrito, para que la puerta de Dios, para que la bendición de Dios llegue sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada persona que escucha este mensaje, y vamos a ponerlo por obra, Señor. Tú nos vas a facilitar las cosas porque nosotros iremos a su presencia, Señor. Y en el momento de mi duda, en el momento de mi angustia, en mi momento, Señor, de miedo, fortalécenos, Señor. Fortalécenos para vivir confiados, para practicar la palabra, para poder entender y comprender lo que tienes tú con cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Guárdanos, Dios eterno y maravilloso. Tú conoces, Señor, las necesidades de su pueblo. Tú sabes, Señor, lo que hay en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Tú conoces aún aquellas cosas que nadie las sabe, solamente tú y la persona que las tiene guardadas en su corazón. Señor, una vez más yo ruego por tu pueblo, Señor. Bendígalo, Señor, de la forma y la manera como tú trajiste bendición a tu pueblo cuando salieron de la esclavitud, Señor. Bendígalo, Señor, como a uno les diste oro, a otros les diste plata, a otros vestidos, a otros animales, camellos, vacas. Señor, a cada uno le dio conforme a lo que se iba a necesitar, Señor. Y no solamente, Señor, le dieron para restaurar o para hacer el tabernáculo, ellos también fueron enriquecidos, Señor. Por eso, Señor, bendiga a tu pueblo, Señor, en lo que cada uno de ellos anhela, quiere, así como dice su palabra. Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Señor, ayúdanos a mejorar nuestros pensamientos, ayúdanos a cambiar nuestros sentimientos, que la palabra que salga de nuestro corazón sea una palabra que venga de parte de ti, Señor. Y por eso, Señor, queremos comprometernos a ser lectores de la palabra y luego hacedores de la misma, para que pueda abrirse esa puerta, para que podamos ser y tener lo que añora cada uno de nosotros y lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios poderoso.
Permítanos practicar, Señor, lo que tú nos has dado, Señor. Permítanos imponer las manos sobre cada cosa, Señor, y dar esa palabra que tú nos has dado para que esa palabra ejecute la acción para la cual tú has enviado, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.